A Él sea la gloria. Bueno, buenas noches, este es nuestro discipulado. Bendiciones para todos. Quiero pedirle que estemos, aleluya, orando y presentando este discipulado al Señor. Padre, te damos muchas gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por cada hermano que está presente aquí con nosotros, Señor, y los que van a ver esta transmisión en sus casas, en vivo, en diferido, en el tiempo que esta transmisión, este video va a estar allí colgado, Señor, que sea de gran bendición y edificación para las vidas, para los corazones, para las personas, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, mira los tiempos que estamos viviendo, como dice tu palabra, que estos son tiempos peligrosos, tiempos que preceden a la venida tuya, a la tierra, la segunda venida, tiempos de confusión, tiempos de engaño, tiempos, Señor, de guerras, de rumores de guerra, de problemas climatológicos, atmosféricos, Señor, de confusión en la tierra. Necesitamos de ti, necesitamos buenos fundamentos, Señor, y edificar nuestra fe y nuestra vida sobre la roca eterna, la roca inconmovible de los siglos, Señor, para que así vengan ríos y vientos y soplen y den contra nuestra vida, Señor, nunca nuestras vidas caigan, porque están fundadas sobre la roca. Hoy te pido, Señor, aleluya, que nos llenes. Te pedimos que nos llenes, nos llenes de tu gracia, de tu unción, de tu poder. Abrácese allí con el Señor y dígale: lléname, lléname, Señor. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Dame más. Dame más de tu amor. Más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Vamos a decírselo una vez más, vamos. Como el siervo busca por las aguas. Vamos a cantarlo. Como el siervo busca por las aguas. Así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti. Yo tengo sed de ti, solo a ti. Yo buscaré. Lléname, lléname, Señor. Lléname, Señor. Dame más. Más de tu amor. Yo tengo sed. Solo de ti. Lléname, Señor. Oh, lléname. Lléname, Señor. Dame más. Más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti, mi Dios. Solo de ti, mi Rey. Llena tu iglesia, llena tu pueblo, llena tus hijos, llena tus hijas. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, mi Dios. Yo tengo sed solo de ti. Solo de ti. Lléname, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Denle un aplauso al Señor en esta noche, aleluya. Gracias, Señor. Cuando las personas vienen a nuestra congregación, a nuestra iglesia, la mayoría de las personas tratamos de que sean ganadas a través de la visión celular o en alguna labor evangelística, en alguna campaña, en algún hospital, en algún lugar donde predicamos, toda la iglesia, los obreros de la iglesia, predicamos el evangelio. Por supuesto,
dándole siempre preeminencia a la visión celular. Una vez que las personas van a la célula, luego vienen a la congregación. La célula es como ese puente que comunica la iglesia con las personas, y las personas al ir a la célula cruzan el puente, vienen a la iglesia, conocen la iglesia, conocen los apóstoles, los pastores, empiezan a involucrarse con la iglesia y apuntamos entonces a que esas personas vayan en un proceso de crecimiento y de madurez espiritual. Es decir, los llevamos a un preencuentro, les damos el preencuentro en sus casas o hacemos una actividad de preencuentro. Luego tratamos de que esas personas vayan a un encuentro cara a cara con el Señor, que es el encuentro de 3 días donde la persona es ministrada en seguridad de la salvación, en sanidad interior, en liberación, en el propósito y la visión de Dios para cada vida y en la llenura del Espíritu Santo. Todos somos conscientes y claros de que las personas cuando salen del encuentro han tenido una experiencia con Dios, han tenido una experiencia con el Espíritu Santo y que han tenido un avance en esos 3 días vertiginoso en su vida espiritual. Luego entonces Dios me permitió escribir para esas personas un primer libro que se llama Firme, Constantes y Creciendo, para darles lo que nosotros conocemos como el post-encuentro. En ese libro buscamos o apuntamos al propósito de que lo que sucedió en esas vidas, en ese encuentro, se consolide. Es decir, que esas personas empiecen a crecer y a madurar espiritualmente por sí mismos. Antes de que vinieran al encuentro, otras personas le daban la palabra, otros oraban por ellos, otros los traían a la iglesia, otros los ministraban. Pero en el encuentro fueron salvos, sanos, libres, recibieron la llenura del Espíritu Santo. Y el libro de posencuentro busca que ellos empiecen a hacer todas estas actividades por sí mismos. Es decir, aprendan a leer la Biblia por sí mismos y hagan de eso un hábito. Aprendan a orar por sí mismos y hagan de eso un hábito. Aprendan a congregarse en la célula, en la iglesia, en los discipulados y hagan de eso un hábito. Aprendan a desechar las cosas que no convienen de su vida, a optar por su nuevo estilo de vida cristiano. La palabra dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por eso escribimos un capítulo que se llama El cristiano, lo que ve, lo que oye y lo que habla. Son nuevos hábitos de vida en nuestra nueva manera de vivir. Luego le hablamos sobre el cristiano y la iglesia, porque tiene que tener conocimiento de lo que significa la iglesia para su vida, la congregación, y tiene que casarse con la congregación, con el ministerio. La palabra dice que nadie deje de ¿qué? De congregarse, como algunos tienen por costumbre. Luego le hablamos a las personas de lo que es el cristiano y el bautismo, para que la persona tenga claridad de la importancia que tiene el bautismo, que no es el fin en una carrera cristiana, sino más bien el comienzo de una carrera cristiana. Nuestro Señor Jesucristo dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo. Un discípulo se comienza bautizándolo. Los bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y luego le enseñamos todas las cosas que nos mandó Jesús y que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Allí las personas toman la decisión de bajar a las aguas del bautismo, se bautizan. Cuando, aleluya, se bautizan, es lo que nosotros llamamos un testimonio público de su fe. Ya todos le han dado su corazón a Cristo, en lo privado, en lo personal, en la célula, en el preencuentro, en el encuentro, pero ahora el bautismo es un testimonio público de nuestra fe. Es decir, cuando una persona se bautiza, manda un mensaje al cielo, y por eso dice que Dios le dijo desde el cielo a Jesús: ese es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. El cielo se abrió, se oyó la voz del cielo y el Espíritu Santo descendió y se posó sobre Jesús. Y eso mismo pasa sobre toda persona que se bautiza. Pero también manda un mensaje a la tierra de que Él es de Cristo y que ha decidido seguir a Cristo y no volverá atrás. Amén. Pero también manda un mensaje al infierno, al diablo, donde le dice: yo renuncio al diablo, al infierno, a la carne, y eso nunca más me dominará, y con la ayuda del Señor, un día cuando yo parta de esta tierra, iré al cielo. Amén.
Luego le hablamos a las personas en ese libro sobre el cristiano y la familia, porque a Abraham se le dijo: en ti serán benditas todas las ¿qué? Las familias de la tierra, y mucha de la bendición de Dios comienza con familia. Por eso MCM tiene una declaración profética al lado de su nombre: MCM, formando familias felices. Amén. Y luego le hablamos sobre, creo que 4 capítulos sobre la finanza, el cristiano y la finanza, parte 1, 2, 3 y 4, para hablarle sobre los fundamentos de la vida de mayordomía cristiana y del deseo que tiene Dios de prosperarlos a todos, para enseñarles a ahorrar, a manejar sus finanzas. Porque cuando uno se hace cristiano, una evidencia de esa conversión inmediata, van a haber muchas evidencias, pero una evidencia inmediata de la bendición de Dios en nuestra vida se va a dar en la familia. ¿Y se va a dar en dónde? En la finanza. Básicamente allí se va a ver nuestra nueva vida en Cristo. Y la persona se gradúa de posencuentro, ¿verdad? Pero ahora queremos que la persona vaya un paso más adelante. No queda allí. Metemos a las personas en las academias de líderes o las escuelas de líderes. Empezamos a discipular a las personas de manera intencional, de manera más comprometida y más seria, para que la persona, para que nosotros seamos una iglesia que cumplimos la gran comisión. ¿A qué se refiere la gran comisión? A hacer ¿qué? Discípulos. Empezamos a hacer de las personas verdaderos discípulos del Señor. Y para eso Dios me permitió escribir 3 libros, ¿verdad? Después del libro de posencuentro, 3 libros más. El primer libro se llama Los primeros rudimentos de la palabra de Dios, de la doctrina de Cristo. Ese es un libro de doctrina, de fundamento, de lo más básico, de las cosas sobre la cual después se van a edificar todas las demás. Es fundamental, por eso se llama Los Fundamentos. Ese es un libro de 12 clases maravillosas o 12 capítulos. Luego viene un segundo libro que es la visión de nuestra congregación. Se llama El Poder de la Visión Celular. Ayudamos a cada persona a que se vaya capacitando como ese líder de célula, capacitado para reproducir la visión de Dios. Y luego de eso viene un tercer libro que es poderosísimo, se llama El Poder del Liderazgo, un libro extraordinario para formar y capacitar líderes que sean capaces de reproducir la visión y que en el día de mañana puedan cumplir el llamado que Dios les ha encomendado. Es decir, que la gente aquí en la iglesia se capacita, tiene un periodo de capacitación de casi un año, de empoderamiento, de conocimiento, de crecimiento, y que después esa persona, cuando es enviada a hacer célula, no es un neófito, es una persona entendida, es una persona que ha madurado en la fe, es una persona que ha crecido y que ya está teniendo experiencias con el Señor, y que el día de mañana, si sigue creciendo y hace su célula y aprende la visión celular y crece y aprende cómo ganar almas, cómo consolidar, si el día de mañana tiene un llamado pastoral, apostólico, profético, ministerial, allí tiene un fundamento que lo va a ayudar. La mayoría de nuestras iglesias, los pastores fueron aquí ganados, fueron consolidados, fueron discipulados, entrenados en cada uno de estos libros, fueron enseñados, fueron empoderados, fueron líderes aquí en la iglesia local, y hoy están haciendo su obra en sus iglesias autónomas de MCM bajo nuestra cobertura, pero no están tirando flechas, no están inventando la rueda, porque ya saben exactamente cada paso que tienen que dar con las personas. Por eso nuestras iglesias todas crecen y se multiplican, porque tienen personas que están debidamente capacitadas. Luego viene un reencuentro, ¿verdad? Allí viene un reencuentro que es como el encuentro de 3 días, pero que es más poderoso, porque el encuentro es para personas nuevas, pero el reencuentro es para líderes. Y en ese reencuentro, hermano, terminamos de sacar cualquier cosita en nuestras vidas, somos empoderados y viene el lanzamiento, que es cuando somos ganados, consolidados, discipulados y enviados. ¿Enviado a qué? A que ya hagas tu célula y empieces el proceso de ganar, de consolidar, discipular, y lo mismo que se hizo con cada persona, pues tú lo repitas en muchas personas en el nombre del Señor.
Pero es necesario ahorita que retomemos un poquito cada uno de esos libros. Vamos a ver si Dios nos permite estudiarlos todos y que queden grabados allí para que cualquier persona de los que están viendo discipulado con nosotros en Venezuela o en otras partes tenga las escuelas de líderes allí. Y hoy quisiera empezar con el libro de los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Este libro tiene una bendición adicional, que el prólogo lo escribió mi pastor, estando en vida, Antonio González Madrid, el pastor de mi iglesia, Emanuel. Un hombre con nosotros lo admiramos profundamente porque era un hombre que tenía una sana doctrina impresionante. De allí venimos nosotros y eso es importantísimo porque nosotros tenemos la doctrina y la sana doctrina que tenemos porque Él es nuestro Padre en ese sentido. Un hombre que valora mucho la sana doctrina. El prólogo dice así: me complazco en escribir el prólogo del presente libro escrito por el pastor Keyson Carrillo. Esta es una de sus muchas facetas de pastor Keyson y el contenido de este libro es el resultado de una extensa labor y una gran pasión por dar a conocer lo que por gracia ha recibido de parte del Señor Jesucristo. Desde que conozco al pastor Keyson Carrillo, ha sido un incansable obrero y no ha escatimado esfuerzo ni sacrificio por dar lo mejor de sí para la obra de Dios y muy especialmente en nuestra Federación Evangelística Emanuel. Dice: con un corazón agradecido al Señor y lleno de fe, nos presenta este volumen con un material doctrinal riquísimo, que estoy seguro será de mucha ayuda y bendición para nuestras iglesias sembradas en nuestro territorio nacional. Mira, no, era profético. Y dice, y también para la iglesia fuera de nuestras fronteras. Mira, profeta. Ruego a Dios para que añada de unción sobre todo el contenido del presente libro. Bendiciones para ti y toda tu familia. Antonio González Madrid, pastor de la Iglesia Emanuel de Caracas, fundador de la Federación Evangelística Emanuel. Vamos a darle un aplauso al Señor, aleluya. Una honra para nosotros que un maestro como él diga estas cosas de nuestro llamado y ministerio. Aleluya. En la introducción de este libro dice así. Mira la introducción, dice: en un tiempo en que trabajaba yo en Corbanca, en el piso 11, me pasó esta experiencia, miré toda la obra de construcción de un edificio grandísimo frente del banco. Duró muchísimo tiempo el trabajo de la base de dicho edificio. Pienso que 1 año y medio, dice. Siempre yo le comentaba a los compañeros, eso lo van a terminar el día de la pera, porque solo yo observaba un gigantesco hueco, muchísimos obreros y cabillas y estructuras de concreto por todas partes. Mi sorpresa fue cuando acabaron la fundación, toda la superestructura del gigantesco edificio la construyeron rapidísimo y después los acabados y quedó hermoso e imponente ese gran edificio. Entonces aprendí algunas lecciones para el resto de mi vida por puro ejercicio de observación. O sea, qué importante que yo saqué esta conclusión con una experiencia que viví allí en Corbanca. Cuando yo vi ese hueco gigantesco abajo, hermano, y ese poco de obreros trabajando y cientos o miles de cabillas, yo decía, esto lo van a terminar en el 3000, decía yo, porque eso no tenía fin. Pero en el momento que terminaron de verdad la parte de los fundamentos, de ahí para arriba todo se hizo, pero violentamente, y quedó ese tremendo edificio allí. Y de eso yo aprendí algo sobre la vida cristiana. Número 1, aprendí que el fundamento es lo que lleva más trabajo. Y es así. Haz una casa para que tú veas. Ahí en el fundamento es donde se va a ir mucho del tiempo y de la plata también. De la plata que no se ve, que después no se ve, eso queda debajo de la tierra para siempre. 2, el fundamento es lo que más se tarda. El fundamento es lo que más se tarda. Número 3, el fundamento es lo que determina la estructura, su tamaño, su peso, su durabilidad y su resistencia. Si es un fundamento débil, pobre, no puedes poner una superestructura arriba porque se viene
abajo. Para tú tener una superestructura arriba, tienes que tener un fundamento bien firme y sólido. Y número 4, después que se coloca el fundamento, todo lo demás será fácil. ¿Cuántos dicen amén? Los primeros rudimentos de la palabra de Dios es un libro que nació en mi corazón al comprender que la vida cristiana es como un gran edificio que se terminará de construir cuando somos llamados a casa, el día de nuestra partida de la tierra, o cuando venga nuestro Señor Jesucristo, a decir de San Pablo, cuando venga lo perfecto. Ahí es que va a terminar acabado el edificio que somos cada uno de nosotros. La palabra del Señor se nos dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Eso es muy importante. Eso está, aleluya, en 1 Corintios, capítulo 3, verso 11. Nadie puede poner otro fundamento, el cual es ¿quién? Jesucristo. Eso es básicamente, escúcheme, el corazón de la Reforma Protestante. Cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg para protestar contra la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, esto estaba en el corazón de la Reforma, porque este fundamento que es Cristo había sido sustituido. Y entonces para la gente de ese tiempo, el fundamento no era Cristo, el fundamento era la religión. El fundamento era el Papa. El fundamento eran los concilios papales. El fundamento ya no era la Biblia, ya no era la palabra, ya no era Cristo. Todo había sido sustituido por tradiciones. Todo había sido sustituido por supersticiones, por creencias no bíblicas. Y Cristo no era el verdadero fundamento de la fe de las personas en ese tiempo. Y por eso es que cuando Martín Lutero redescubre Romanos capítulo 1, 16, 17, que el evangelio se revela por fe y ¿qué? Y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Él luego es invitado a un debate con uno de los teólogos más grandes de ese tiempo, y uno de los debates más acalorados que ellos tenían, Martín Lutero con voz alzada le dice que el fundamento de nuestra fe no es la religión, no es Pedro tampoco, es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Hay un precioso himno que habla de eso, dice, es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Cristo es la roca eterna de los siglos. Cristo es el fundamento de nuestra fe. Nuestra congregación está fundada en base a eso. Hay 3 letras en nuestra congregación iniciales: MCM. Y significa misión ¿qué? Cristiana para el mundo. Quiere decir, Cristo es el fundamento de este ministerio, y nadie, ni siquiera yo, ni un ángel que venga del cielo, ni mucho menos otra persona puede poner en este ministerio otro fundamento, el cual ha sido puesto, y es Jesucristo por los siglos de los siglos. Aleluya. El apóstol San Pablo llegó a considerarse a sí mismo un perito arquitecto que sabía poner el fundamento para que otros edificaran y sobreedificaran encima de dicho fundamento. Eso está en 1 Corintios capítulo 3, verso 10. Dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Yo como experto constructor puse el fundamento. De allí que uno de los trabajos de los verdaderos apóstoles es poner fundamentos. A veces cuando yo escucho gente que se autodenomina apóstol o que lo proclaman apóstol y los escucho hablar, yo digo, Dios mío, porque hay algo que tiene que caracterizar a un apóstol, es que tiene que ser muy fuerte en los fundamentos. Tiene que tener correctos fundamentos. Para eso eres apóstol. Los apóstoles debemos ser peritos, arquitectos, poniendo el fundamento. Mañana tú vas a edificar, tú que me estás escuchando vas a edificar, pero vas a edificar sobre el fundamento que ya está puesto. Amén. Y los apóstoles, las iglesias apostólicas, debemos saber siempre ser iglesias expertas poniendo los fundamentos en cada vida, en una congregación, en una iglesia, en una comunidad cristiana. ¿Cuántos dicen amén?
Y por eso dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero cada uno de ustedes mire cómo sobreedifica. Eso es lo que eso es lo que haremos en este libro, dice Acabe. Pondremos claro el fundamento y los primeros rudimentos de la palabra de Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 5, se observan algunas cosas. En el verso 12 habla de los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Oiga esa palabra, los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Parta de la base de que cuando tú entras al estudio de la palabra de Dios, hay unos primeros ¿qué? Y primero significa ¿qué? Primero, que es lo primero que hay que estudiar y aprender bien, porque son los fundamentos. En el capítulo 6, verso 1, habla de el fundamento. El fundamento. También en el capítulo 6, verso 1, habla de los rudimentos de la doctrina de Cristo. Cuando busqué en el diccionario en ese tiempo, Léxico Hispano decía sobre rudimentos, decía, rudimento es primeros estudios de cualquier ciencia o profesión. Entonces, ¿qué son los primeros rudimentos de la doctrina? Son los primeros estudios, en nuestro caso de la palabra de Dios, los primeros estudios. Toda persona que va a estudiar la Biblia, si empieza por los primeros estudios, lo más básico, mañana va a poder crecer de una manera sólida. Amén. Fundamento en el diccionario dice principio o cimiento de un edificio u otra cosa, razón principal o motivo con que se pretende alcanzar y asegurar una cosa, el fundamento. Y doctrina dice enseñanza que se da para la instrucción de alguno, plática que se hace al pueblo explicándole la doctrina cristiana. El mismo diccionario Léxico Hispano habla de doctrina cristiana. Entonces hablaremos, entre otras cosas, de Cristo, el fundamento de fundamentos. Ese es el capítulo 1. Yo inserté en el capítulo 1 un complemento de ese capítulo que le llamé Jesucristo, el verdadero reposo. Lo vamos a estudiar, Dios mediante, el próximo lunes. Y va a ser muy emocionante, porque por ahí andan muchos que quieren desvirtuar esta verdad. Cristo, el verdadero reposo. Entonces, Cristo, el fundamento de fundamentos, es el capítulo 1. Hay un complemento del capítulo 1 que se llama Cristo, el verdadero reposo. Segundo capítulo, el Espíritu Santo, el fundamento que dejó Cristo. Tercer fundamento o tercer capítulo, el arrepentimiento de las obras muertas, mencionado en Hebreos capítulo 6. La fe en Dios, también mencionado en Efesios capítulo 6. La doctrina de bautismos, también mencionado en Hebreos capítulo 6. La imposición de manos, muy importante para el avivamiento. La resurrección de los muertos, aleluya. Número 7. Número 8, el juicio eterno. Hablando nosotros ahorita de la venida de Cristo y del fin del mundo. Número 9, el fundamento de la autoridad. Una iglesia sin este fundamento se viene al piso. Una familia sin este fundamento se viene al piso. Una nación sin este fundamento se viene al piso. Donde no hay autoridad, hay anarquía. Número 10, el fundamento de la comunión, defensa y confirmación y progreso del evangelio. Para nosotros como ministerio, estos son 3 fundamentos: comunión, defensa y confirmación y progreso del evangelio, mencionados en Filipenses capítulo 1. Número 11, el servicio como fundamento de la grandeza. MCM, por definición, es una iglesia de siervos y de siervas. Amén. Y eso nos hace grande. Dice Jesús, el más grande entre ustedes será ¿qué? El que sirva a todos. Y número 12, el fundamento de un liderazgo de éxito. Así que todos los temas están relacionados con fundamentos bíblicos, doctrinales, espirituales, eclesiales. Al final digo yo, el comunismo, el fascismo, el capitalismo, el socialismo, las religiones, todos ellos adoctrinan.
pero creemos y declaramos que los primeros rudimentos de Cristo te preparan para una vida gloriosa en la tierra y para una eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Vamos, dígame y dele un aplauso al Señor. Aleluya. Capítulo 1, Cristo o Jesucristo, el fundamento de fundamentos. Primera de Corintios capítulo 3 verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, aleluya. Yo voy a leer algunos textos aquí, por favor, si quieren me ayudan también, algunos de ustedes, en Juan capítulo 1, verso 1 al 18 y Primera de Pedro 2, 4. Voy a empezar yo con Primera de Corintios, capítulo 3, verso 11. Ya lo leímos ahorita, pero vamos a repasarlo. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? Jesucristo. ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? Jesucristo es el fundamento de nuestra fe, es lo más importante de nuestra fe, es lo principal de nuestra fe. Toda esta Biblia es la historia de Jesús, no el Nuevo Testamento. Desde Génesis hasta Apocalipsis es la historia de Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio era la palabra, y por eso es que Jesús es el Verbo hecho carne, es la palabra encarnada. Tenemos que buscar, Señor, revélame a Jesús en el Génesis, revélame a Jesús en el Éxodo, revélame a Jesús en Deuteronomio, revélame a Jesús en Número, revélame a Jesús en Josué, revélame a Jesús en cada uno de los libros del Antiguo Testamento, hasta Malaquías, en Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, en Nehemías, porque Jesús está en cada libro de la Biblia. Una vez escuché a Benny Hinn presentar a Oral Robert, y Oral Robert recitó de memoria los 66 libros de la Biblia y dijo quién era Jesús en cada libro. Dijo Jesús, un día esto lo vamos a poner acá para que lo veamos. Oral Robert, ya ancianito, y decía Jesús es, por decir algo, el arca en el Génesis, el Cordero Pascual en el Éxodo, y por ahí se fue, y en cada libro él dijo quién era Jesús. Impresionante, y lo dijo todo de memoria. Y qué lindo que la juventud entienda eso, que Jesús es el fundamento de nuestra fe, está presente en toda la Escritura. Por eso tenemos que pedirle al Señor que crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 1, del verso 1 al 18 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Vamos a leer hasta el 18. Este era en el principio con Dios. Verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Él, sin el Verbo, sin Jesús. En Él, hablando del fundamento de Jesús, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en Él. No era Él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él, el fundamento, ¿ves? Jesús fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Y aquel verbo maravilloso, ¿ve?, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, él viene después de mí. El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Esto es interesantísimo, ¿no? Porque biológicamente, ayúdenme a discernir quién es mayor, Juan o Cristo o Jesús. Juan es 6 meses mayor que Jesús. Primero sale embarazada la mamá de Juan. Todavía María nada. 6 meses después, el Espíritu engendra a María. Biológicamente es mayor ¿quién? Juan. Pero Juan dice, él es antes que yo. O sea que Juan estaba hablando de el Cristo eterno. Amén. Aleluya. Aleluya. Él es de quien yo decía, el que viene después de mí, él es antes de mí, porque es primero que yo. Porque de su plenitud, de la plenitud del fundamento, tomamos todo. Y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? Oye, hermanos judaizantes, solo este texto los haría libres. Solo este texto los haría libres. ¿Hasta cuándo glorificar la ley? La ley ya tuvo su tiempo para predicarla, y tuvo su líder, y tuvo su héroe, y tuvo su momento. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vino para darle a conocer todo lo que no se entendió en la ley de Moisés, todo lo que se tergiversó en la ley de Moisés, todo lo que se malentendió en la ley de Moisés. Por eso dice que Dios había hablado muchas veces, de muchas formas, en otro tiempo, a los padres, por los profetas. En este tiempo nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. Él es el fundamento de nuestra vida. Y primera de Pedro, muy importante esta palabra, capítulo 2. La iglesia católica y la iglesia evangélica en tiempos de la Reforma tenían una diferencia irreconciliable. Para la iglesia católica, la roca es Pedro, porque Cristo le dice, tú eres Pedro. Y hay un juego de palabras allí, de Petros, de Petras. Cuando Cristo dice, sobre esta roca, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Yo no voy a buscar ahorita el término, pero es muy interesante, porque hay un juego de palabras en el griego, Petros y Petras. Y la iglesia católica asumió que la roca sobre la cual es edificada la iglesia es Pedro. Martín Lutero viene a rebatir eso y a decir que la roca no es Pedro, sino la afirmación que hizo Pedro. Porque Pedro acababa de decir, porque Cristo dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? Y él dijo, bueno, unos dicen que tú eres uno de los profetas, que eres Elías, o que eres Juan el Bautista resucitado, pero ¿quién decís vosotros que soy yo? Y él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el fundamento, la piedra del ángulo, la roca de tropiezo. Escúcheme, y Cristo dice, sobre esa roca edificaré mi iglesia, es decir, sobre esa palabra, sobre ese planteamiento, sobre mí mismo, que yo soy el Cristo. Ese es el fundamento. Y eso entró en la base de la polémica de la Reforma. Usted tiene que saber eso. Por eso muchas veces cuando el Papa está de gira, a veces tiene un crucifijo con Cristo crucificado. Pero yo no sé si usted se ha dado cuenta que a veces él tiene un bastón con un Cristo crucificado que no es Cristo, sino que ese Cristo está crucificado con la cabeza hacia abajo. Y entonces la gente no se da cuenta que ese Cristo crucificado con la cabeza hacia abajo es Pedro. Es Pedro.
¿Ve? Y él puede tener así el bastón de Cristo como el bastón de Pedro, porque para ellos Pedro es la roca, pero Pedro no es la roca. Pero ¿con quién uno pudiera aclarar esta duda, hermano? Con Pedro, uno tiene que ir a Pedro. Chamo, Pedro, aclárame la cosa. ¿Quién es la roca aquí? ¿Es Cristo o eres tú, chamo? Porque, ¿verdad? Vamos a ver qué dijo Pedro en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4. Dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Miren lo que dice Pedro, acercándonos a él. ¿Y cómo lo llama? Piedra viva. La piedra es Cristo. Denle un aplauso al Señor, aleluya. A él, piedra viva. Él es la roca, el ancla de nuestra fe. Entonces Pedro le pone fin a esta controversia, solo había que leerlo. Pedro dice, Él es la roca, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. A lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Mas para Dios, escogida y ¿qué? Preciosa. Dios dijo, Él es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, el verdadero fundamento, dice, toda persona que anhela en su corazón ser un líder poderoso en la obra del Señor, de Jesucristo, debe tener fundamentos claros en su vida, profundos, sólidos, fuertes, duraderos, de manera que cuando vengan los vientos y las tempestades de la vida, esa persona como edificio de Dios, como labranza de Dios, no caiga, ya que su vida está fundamentada sobre la roca. ¿Cuántos dicen amén? Aunque el escritor a los Hebreos, en el capítulo 6, verso 1 al 2, da una lista de fundamentos importantísimos que se llaman los primeros rudimentos de la palabra de Dios, el fundamento y los rudimentos de la doctrina de Cristo, respectivamente. El fundamento principal y primordial de nuestra fe es Jesucristo mismo. Primera de Pedro 3:11. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Y también Primera de Pedro 2:4, que dice, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. En el verso 6 dice, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Aleluya. Mira cómo lo llama, piedra viva, piedra viva, piedra del ángulo, escogida y preciosa, piedra fundamental. Todo lo que somos, todo lo que creemos, todo lo que practicamos, todo lo que alabamos, adoramos, es a Jesucristo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y dice la palabra que Él sustenta todas las cosas. Amén. En principio hablemos como Jesús, como el hombre más grande del mundo. Un día el Señor Jesucristo calmó una gran tempestad. Hizo como ese muchos otros milagros, señales, prodigios, maravillas, y la gente se maravillaba diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Qué tremenda pregunta, ¿no? Vale la pena reflexionar. A más de 2000 años de su andar por la tierra, ¿qué otro personaje ha dividido la historia en dos mitades? ¿Te conoce a otro? ¿Qué otro personaje se engendró sin intervención de varón? ¿Qué otro personaje nació bajo las condiciones extraordinarias en las que él nació? Que su nacimiento fue anunciado por una estrella. Los reyes del oriente pudieron discernir el día de su nacimiento. Vinieron a adorar al rey que había nacido. Y cuando nació, los ángeles descendieron y cantaron himnos y le anunciaron a los pastores, aleluya, y decían gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra. Cuando tú naciste pasó eso. No cantaron ni los panchos.
sea, unas condiciones extraordinarias. Las condiciones de su nacimiento, aunque fue en un humilde pesebre, se dieron en torno al nacimiento de Jesús, que configuran un nacimiento extraordinario, un ingreso al mundo de manera extraordinaria. El otro dice, ¿qué otro personaje vivió como él? Dice que la Biblia que fue tentado en todo y nunca pecó. ¿Qué otro personaje habló como él? Aleluya. Pedro le dijo, ¿a dónde iremos si solo tú tienes qué? Palabra de vida eterna. ¿Quién hizo lo que él hizo? Los milagros que él hizo. Aún levantar los muertos, multiplicar panes y peces. ¿Quién le ha dado vida? ¿Quién ha dado su vida por los pecadores? ¿Hay alguien que haya hecho eso? Más nadie. ¿Y quién ha resucitado después de 3 días de muerto? ¿Quién ha ascendido en forma corporal al cielo y fue visto por una multitud, hermano? Si consigue a otro, me paso para allá. Consígame otra persona, porque en este mundo hay gente que adora al Che Guevara, adora a Bolívar, adora a Fidel Castro, adora a Chávez, adora a Mahoma, pero dígame quién cumple estas condiciones. Hay otra persona que cumpla todas estas características, solo Cristo. Phil Scaff, reconocido historiador y autor de la historia de la iglesia cristiana, dijo, cito, Jesús de Nazaret, sin armas y sin dinero, conquistó muchos más millones que Alejandro, que César, que Mahoma y que Napoleón, sin ciencia ni educación formal. Él difundió más luz sobre las cosas humanas y divinas que todos los filósofos y eruditos juntos. Sin la elocuencia académica, él habló palabras de vida como nunca antes se habían pronunciado y produjo efectos que se extienden más allá del alcance de cualquier orador o poeta. Sin escribir una sola línea, él ha puesto más plumas en movimiento y ha inspirado temas para sermones, discusiones, obras de artes, enciclopedias y las más dulces canciones de alabanza que toda la multitud de grandes hombres de los tiempos antiguos y modernos juntos. Nacido en un pesebre y crucificado como un malhechor, controla el destino del mundo civilizado y rige un imperio espiritual que abarca 1/3 parte de los habitantes del mundo. Si yo fuera usted, le diera un aplauso. Aleluya a Jesús. Donde quiera que el verdadero mensaje de Jesús ha llegado, pueblos y naciones han sido revolucionados con el resultado de nueva vida, nueva esperanza y nuevos propósitos para vivir. Desde luego, sin temor a ser refutados, podemos mirar a Jesucristo como el más grande revolucionario de la historia. Todo en cuanto a él fue único. Las profecías acerca de su venida, su nacimiento, su vida, sus enseñanzas, sus milagros, su muerte, su resurrección, su influencia sobre la historia y en la vida de millones de personas, así lo dicen. Hablemos que Jesucristo es la única vía de comunicación con Dios, la única fuente de perdón de pecados, el único camino de salvación, el único mediador entre Dios y los hombres. Es 100% Dios y 100% hombre, único camino al Padre. Es Dios eterno, vino como hombre, vivió una vida santa y extraordinaria, murió por los pecadores y al 3er día resucitó y fue levantado al cielo, y multitud de gente así lo confirmó. Pablo dice acerca de él, el Dios que hizo al mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando
puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Dele un aplauso a Él, aleluya. En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos, aleluya. Da a todos vida, da aliento y da todas las cosas. Y en Él vivimos y nos movemos y somos. Amén. Todo lo anterior evidencia de que el ser más grande que haya existido es Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Veamos algunas cosas. Número 1, las profecías de su venida fueron precisas y exactas. Oiga esto tan importante. Hay más de 300 referencias diferentes que aluden a la llegada del Mesías, entre ellas muchos con detalles singulares, y que cada una de ellas se cumplió en Jesucristo con asombrosa precisión. Veamos algunas concernientes, por ejemplo, a su nacimiento. En el Génesis, capítulo 2, verso 1 al 3, hay un cuadro allí en el libro, dice que sería descendiente de Abraham. El cumplimiento de esa profecía lo tenemos en Mateo 1:1, en Lucas 3:33 y en Mateo 1:2. Luego, en el Génesis 49:10, dice que sería descendiente de la tribu de Judá. El cumplimiento de esa profecía está en Lucas 3:33. En Miqueas capítulo 5, verso 2, dice que nacería en Belén. El cumplimiento de esa profecía está en Lucas 2, versículos 4, 5 y 7. En Daniel capítulo 9, verso 25, anuncian el tiempo de su nacimiento. El cumplimiento de esa profecía está en Lucas capítulo 2, verso 1 al 2. En Isaías capítulo 7, verso 14, dice que nacería de una virgen. En Lucas capítulo 1, verso 29 al 31, 26 al 31, está el cumplimiento de esa profecía. En Isaías 9:7 dice que sería heredero de un trono. En Lucas 1:32 al 33 está el cumplimiento de esa profecía. En Jeremías 31:15 dice, profetizaron la matanza de los niños. En Mateo capítulo 2, versos 16 al 18, está el cumplimiento de esa profecía. Y en Oseas capítulo 11, verso 1, dice que huiría a Egipto. Y el cumplimiento de esa profecía está en Mateo capítulo 2, verso 14 al 15. Así como profecías de su nacimiento, también profecías de su vida, profecías de su muerte, profecías de su resurrección y de su segunda venida, que todo se ha cumplido con pasmosa exactitud. Según algunos matemáticos connotados, las probabilidades de que se cumplan todas estas profecías en un solo hombre son técnicamente imposibles, pero se cumplieron en Jesús porque Dios había dicho, porque Dios lo había dicho de Él y Él es Dios. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Porque Dios lo había dicho y Él mismo es Dios. Su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Segundo aspecto, lo que Él mismo se atribuyó fue extraordinario y sin precedente. Lo que Jesús se atribuyó a sí mismo fue extraordinario y sin precedente. Quieran o no admitirlo, Él es Dios. De hecho, uno de los nombres que adoptaría sería Emmanuel, Dios con nosotros. Él mismo se atribuyó características revolucionarias. Más nadie ha hecho esto. Número 1, capaz de perdonar pecados. Marcos 2:5, Lucas 7:48-50, Juan capítulo 8, verso 24. Número 2, él se atribuyó el título de el Hijo del Hombre. Mateo 8:20, Mateo 11:19, Mateo 26:2, Lucas 7:34, Lucas 9:58. Número 3,
el juez del mundo. Aleluya. Mateo 7, 21 al 23. Número 4, él se llamó el cumplimiento de la escritura. Lucas 24, 44. Número 5, el pan de vida se llamó Jesús. Aleluya. El pan de vida. En Juan capítulo 6, verso 35. Número 6, él dijo que él era la luz del mundo, Juan 8:12. También él se llamó, y esto es muy interesante, el yo soy, en Juan capítulo 8, versos 54 al 59, y en el 18, versos 5 al 6. Características divinas de Dios, de la divinidad. Mateo 4:7, Mateo 12:6 al 8, Marcos capítulo 14, versos 61 al 64. 9, capaz de salvar a los perdidos. Lucas 19:10, Juan 10:9 y Juan 11:25. Además dijo que él era eterno. En Juan capítulo 8, verso 58 y Juan 17:5. Dijo que él era sin pecado. Juan capítulo 8, verso 46 y Juan capítulo 14, verso 30. Dijo que él era capaz de cumplir la obra de Dios en Juan capítulo 17, verso 4. Él es Dios que existe por sí mismo. Juan capítulo 1, verso 4, 14, verso 6. Omnipresente, Mateo 28:20, Mateo 18:20. Omnisciente, Juan capítulo 4, verso 16, capítulo 6, verso 64. Mateo 17, 22 al 27. Omnipotente, Apocalipsis 1:8. Lucas 4, 39 al 55. Lucas 7, 14 al 15 y Mateo 8, 26 al 27. Recibió adoración como Dios y la exigió. Mateo capítulo 14, verso 33 y capítulo 28, verso 9. Juan capítulo 5, verso 23. Hebreos 1:6. Apocalipsis 5, 8, 14. Tomás el incrédulo le dijo: Señor mío y Dios mío. Juan capítulo 20, verso 26 al 29. La mayoría de sus seguidores eran devotos que creían en un solo Dios verdadero. Eran monoteístas convencidos. No obstante, lo reconocieron como Dios, porque Jesús es Dios. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Porque Jesucristo es Dios mismo, el Dios eterno que se encarnó, que vino a nosotros, el verbo hecho carne, aleluya, que habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Él mismo decía: el que me ha visto a mí, ¿qué dice? Ha visto al Padre. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Démosle un aplauso a él, aleluya. Su nacimiento fue único. ¿Conoces otra persona en el mundo que haya nacido sin intervención de varón? Para los que vivimos en el siglo XXI y hemos visto los grandes adelantos de la ciencia, como la fertilización in vitro o en el vientre, sabemos que sea como sea, es necesario los espermatozoides de un hombre y el óvulo de una mujer. Pero Jesús fue engendrado sin intervención humana. Su nacimiento fue anunciado por los ángeles, por una estrella, y una hueste celestial descendieron y lo alabaron. Lucas 2, 13 al 20. Su niñez no tuvo paralelo. A los 8 días de nacido fue presentado a Dios en el templo. Lucas capítulo 2, verso 21 al 38. Lo cual estuvo rodeado de hechos gloriosos, como lo dicho por Simeón y Ana la profetisa. Lucas capítulo 2, verso 52 dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. A los 12 años estaba sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos, y todos los que le oían a Jesús se maravillaban de su inteligencia y sus respuestas. Número 5, sus enseñanzas fueron innovadoras
y transformaron vidas. Él les enseñaba, dice la palabra, como quien tiene autoridad. Mateo 7:29. ¿Qué autoridad? Autoridad moral, autoridad espiritual y autoridad de una vida ejemplar. Repito, autoridad moral, autoridad espiritual y autoridad de una vida ejemplar. Pero lo asombroso es que buscó, escúcheme, a los desechados, a los heridos, a los que las religiones marginan, y les decía: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Como consecuencia de esto, se arrimaron a él las multitudes de personas, y lo impresionante fue que sus poderosas enseñanzas cambiaron sus vidas para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Como en el caso de María Magdalena, la mujer adúltera, la mujer samaritana, mujeres que al encontrarse con él, sus vidas fueron transformadas para siempre. O como Mateo y Zaqueo, publicanos y ladrones, que en sus vidas no fueron las mismas después de encontrarse con él. Y quien llevó a través de sus enseñanzas a tener un equipo de 12, en un equipo de 12, a un publicano y a un celote. Enemigos a muerte antes de conocer a Jesús y en sus enseñanzas y a sus enseñanzas, pero luego hermanos en la fe. Eso es lo que hace Cristo: cambia las vidas, cambia las personas, aleluya. Eso es lo que hace Jesús. No es una religión, es Dios que cambia vidas, amén. Su vida fue extraordinaria, santa y sin mancha. Su muerte fue sacrificial y necesaria. Juan capítulo 8, verso 46, Juan capítulo 14, verso 30 y Hebreo capítulo 4, verso 15 nos muestran a un hombre perfecto que no tuvo mancha en su vida, no cometió ni un solo pecado en toda su existencia. Algo que es importante saber, óigame, es que en Romanos capítulo 6, verso 23 dice que la paga del pecado es la muerte. Como Jesús nunca pecó, la muerte no podía tocarlo nunca jamás. Es por ello que desde que nació y a lo largo de su vida lo intentaron matar varias veces, pero nunca pudieron, porque la muerte no lo podía tocar. Si él no hubiese hecho lo que hizo, hoy en el mundo existiría físicamente un hombre llamado Jesús, que tendría más de 2000 años vivo y con plena salud, porque la muerte jamás le podía tocar. Necesitaba pecar, pero nunca pecó. Es por eso que él dijo en Juan capítulo 10, verso 17 al 18: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a poner. Nadie me quita la vida, nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Un aplauso al Señor, hermano. Aleluya. Hay que entender eso. Podían o debían suceder solo dos cosas para que él pudiera morir. La primera es que pecara, y eso nunca pasó. Y la segunda es que tomara la culpa y el pecado de otro, y es exactamente lo que pasó. Y no de otro, sino de toda la humanidad nacida antes que él, en su tiempo y por nacer. Todos los pecados habidos y por haber en el mundo, él los tomó para sí y se hizo maldito. Por ello la muerte tuvo lugar en él. Eso está en Gálatas capítulo 1, verso 4, Primera de Pedro 2:24, Primera de Pedro 3:18, Apocalipsis 1:5, Juan capítulo 1, verso 29 y Romanos capítulo 4, verso 25. Todas estas escrituras dan cuenta de su muerte por nosotros los pecadores. Amén. Número 7. Su resurrección ha sido el evento histórico más revolucionario del mundo. Si el Señor hubiese resucitado, si el Señor no hubiese resucitado y todo hubiese quedado hasta lo anterior, incluso su muerte, incluyendo su muerte por nosotros, Él hubiera sido recordado por ser un buen hombre
y nada más. Pero el hecho más revolucionario en torno a Jesús fue su resurrección. Tanto que Pablo dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. ¿Sabe que todo lo que he dicho hasta aquí de Jesús es asombroso? Su preexistencia, su nacimiento, su concepción, su nacimiento, su niñez, su crecimiento, su vida, su muerte. Pero nosotros no estamos reunidos aquí por eso, estamos reunidos por su resurrección. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Aleluya, aunque todo eso fue glorioso, aleluya, estamos reunidos es porque resucitó de entre los muertos. Dice, pero en el verso 20 del mismo capítulo irrumpe una afirmación que es completamente revolucionaria. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Lo que deja claro nuestro futuro. Romanos capítulo 4, verso 25 dice, el que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esto es lo más trascendental acerca de nuestro Señor Jesucristo. Fue la resurrección plenamente verificada y hay muchas evidencias de la resurrección del Señor. Juan dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Nadie moriría por una mentira, nadie. De los 12 apóstoles, Pedro, Andrés, Felipe, Santiago, hijo de Alfeo, Simón y Bartolomé, murieron crucificados. Mateo y Jacobo murieron a espada. Tadeo murió a flechas enemigas. Santiago, el hermano de Jesús, murió apedreado. Tomás, traspasado con una lanza. Todos murieron por una causa que creían verdadera. Lo habían visto, lo habían tocado, lo habían palpado y no tenían ninguna duda acerca de la resurrección de los muertos que ellos tendrían. Esto es lo que hace al evangelio diferente a las religiones, a las filosofías y a las tradiciones de los hombres. Que un hombre haya vencido la muerte es la victoria final que todos estamos esperando. Es el último enemigo que destruiremos. Primera de Corintios 15:26, el postrer enemigo que venceremos será la muerte. Vamos a buscarlo allí porque ese es un pasaje demasiado poderoso. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Y quién es la victoria sobre la muerte? Jesús. El día que la muerte venció a la muerte. Jesús le dijo, muerte, yo seré tu muerte. Vamos a darle un aplauso al que venció a la muerte. Aleluya, aleluya. Pero solo es posible por Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Número 8, su influencia sobre personas y naciones a través de los siglos ha cambiado al mundo. A la pregunta de H.G. Wells, el renombrado historiador, ¿cuál ha sido la persona que ha dejado la impresión más perdurable en la historia? Replicó que si juzgamos a la grandeza de un personaje según su influencia en la historia, de acuerdo a esa prueba, Jesús es el primero. ¿Te imaginas qué sería del mundo y de la historia si no hubiese existido Jesucristo? Antes de que Él naciera, todo lo que se habló y se dijo sobre Dios era acerca de Él. Se esperó y profetizó de su nacimiento. Después que nació, vivió, murió y resucitó. Lo que se suponía que creyeran, no creyeron en Él. Pero más y más gente se fue sumando a la creencia en Él y fueron hechos hijos de Dios. Los próximos años hasta hoy han asesinado a millones de sus seguidores. Él ha sido odiado y perseguido por muchos, pero amado
y seguidos por más. Las artes, las letras, las ciencias se desarrollaron por él. Ha cambiado a millones y millones de personas en el planeta a lo largo de la historia, y en ocasiones naciones enteras han sido sacudidas de bendiciones por amor a Jesucristo y por recibirlo no solo como individuo, sino como nación. En esta época, dice, cuando muchos pensaban que el amor por Jesús disminuiría, ha pasado lo contrario. Hoy se le ama más, hoy se habla más de él, y hasta en campañas electorales se valora si los que aspiran a las sillas presidenciales tienen o no sus valores. Y cada día será mayor su influencia hasta el gran despertamiento y el gran avivamiento que el mundo está por experimentar. Cantantes famosos ya cantan de él. Actores de películas que sobre él están hoy despertando el interés de grandes mayorías. Y a medida que el tiempo pase y se vea la diferencia que hay entre el que sirve y el que no sirve, será mayor su influencia. Vamos a darle un aplauso a nuestro Cristo. Aleluya. La influencia de nuestro Señor. Cada vez que escribimos o nos acordamos que estamos en el año 2022, es una referencia directa a algo. 2022 peras, 2022 manzanas, 2022 ¿qué? Después de Cristo. Todos los días en el mundo entero, al solo escribir esa fecha, aparecer en una factura, hay una referencia que apunta a uno que partió la historia en dos, de la humanidad, pero que cuando llega a las vidas también parte la historia en dos. El que está en Cristo, nueva criatura, es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y por último, número 9, Él volverá de nuevo por sus hijos. ¿Cuántos lo creen? Si todo lo que hemos dicho hasta ahora es impactante, ¿qué será su segunda venida en la tierra, a la tierra? Estoy convencido de que esta generación lo verá. En Juan capítulo 14, verso 1 al 3, él dijo, me voy, pero vendré otra vez. Y no podemos decir que Jesús es mentiroso. Él dijo que volvería. Aleluya. Todo lo que él dijo se ha cumplido. Y esto no será la excepción. Todas las señales que él dijo acerca de su venida y del fin de todas las cosas están cumplidas. Pero la historia de su primera venida se vuelve a repetir. Gente y líderes cristianos ya no hablan de su venida. Pasó en su primera venida que los líderes cristianos, los líderes, ni la estaban esperando, ni la procuraron, y vuelve a repetirse en su segunda venida. Y muchos, dice, incluso se ríen y no creen en su venida, en la venida del Señor. Pero Él vendrá. Ya en segunda de Pedro, capítulo 2 y capítulo 3, decía todo lo que rodearía su segunda venida. Y hoy veo todo esto cumplido, y esto nos alerta de esta realidad que está ante nuestros ojos y que está muy pronto de ocurrir. Para terminar este capítulo, quiero reflexionar acerca de Jesucristo. ¿Está Él realmente en tu vida? ¿Lo amas de veras? La palabra del Señor dice que los que le recibieron y los que creen en su nombre son llamados hijos de Dios, que debemos luego andar como Él anduvo, hacer las obras que Él hizo, que tenemos su mente y debemos tener su corazón. Dice Juan en su primera epístola, capítulo 5, versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Punto y se acabó. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y en Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Conócele más, ámale más, sírvele más, ríndete a Él. Él es el fundamento de nuestra vida. Yo me rindo a Él.
yo me rindo a Él. Todo a Cristo, yo me rindo. Quiero serle fiel. ¿Puede decirlo a capela? Vamos. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo. Yo me rindo. Quiero serle fiel. Por última vez, vamos. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo. Todo a Cristo. Yo me rindo. Quiero serle fiel. Todo a Cristo, yo me rindo. Quiero serle fiel. Te amo, Señor. Te amo, Jesús, con todas las fuerzas de mi alma. Tú eres la roca, el ancla de mi fe. Los males y lamentos y ayes de temor terminarán un día por siempre. Aleluya, con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Cristo la roca. Es Él, Cristo mi roca. Es Él, Cristo mi roca. Es Él. Y Él no me desamparará. Cristo no me dejará. Cristo, mi roca, es Él. Gracias, Señor. Te he dado mi vida, mi juventud, mis mejores años y quiero servirte hasta el último día de mi vida. Aleluya, cuando parta de esta tierra o nos llames a todos a tu presencia y poder ver tu rostro cara a cara. Un día, Señor, ver tu rostro, como dice el canto de Marco Vidal, solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro cara a cara. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Aviva tu obra en este tiempo en la iglesia. Aviva tu obra en este tiempo en los jóvenes de la iglesia, en los niños de la iglesia, en los hombres de la iglesia, en las parejas de la iglesia, en las familias de la iglesia, en los ancianos de la iglesia. Que tú seas el primer amor de cada uno de nosotros y que eso lo mostremos en nuestro diario vivir y en nuestro diario caminar con hechos palpables. Que en nuestras redes sociales, Señor, nos sintamos honrados y orgullosos de hablar de ti, de hablar de nuestra iglesia, de hablar de la obra de nuestra iglesia y de que el mundo sepa que nosotros te respetamos, te honramos, te admiramos, te alabamos y un día nos iremos contigo a tu presencia en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén, amén. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Muchas bendiciones para todos, bendiciones para los que vieron esta transmisión y nos despedimos hasta el próximo, aleluya, discipulado, aleluya.